Entonces, el recorrido que yo hice es un poco distinto al que hizo Gabriel, porque Gabriel es ordenado y cuando él dice yo voy a leer un autor y lee todo lo de ese autor, pues yo no hago eso. Yo tal vez un tema y salpico mucho y voy de un lado para otro sin tener una dirección muy clara para definir lo que quiero hacer. De todas maneras sí me divertía mucho sentarme a hablar con personas que han trasegado por el camino de la literatura desde diferentes ópticas y que cada semana que nos reuníamos, en algunos momentos eran los martes a las 5 de la tarde, en otros momentos fue miércoles 7 de la mañana, a hablar de literatura durante 2 o 3 horas y nos quedábamos conversando sobre los temas y pues uno aprende mucho de personas que han leído tanto. Y en eso coincido con Álvaro de Gabriel, que Gabriel realmente, como dice uno, bota libros cada 2 segundos, está referenciando cosas. Y pues que a Huber lo conozco yo desde hace muchos años, fue profesor mío en el pregrado, y por allí empieza un poquito mi recorrido con el tema que yo escojo, porque siempre, desde que yo estudié periodismo, mi interés tuvo que ver con la historia y cómo se construye la historia desde el periodismo. Por eso para mí es fundamental el testimonio, y hablar del testimonio como la posibilidad que me puede construir un tipo de historia o me puede tergiversar otro tipo de historia. El periodismo me sirvió a mí, por ejemplo, para acercarme a la historia violenta del Valle del Cauca. Mi tesis de pregrado fue sobre los muertos del río Cauca y hice el recorrido pues por años sobre la cantidad de muertos impresionantes que se tiran al río y que uno podría contar como la historia violenta de este departamento, pero mi interés siempre fue leerlo desde los testimonios de las personas que vivieron eso que yo quiero narrar o que yo quiero que la gente conozca. Después en la maestría en literatura lo que hice fue hacer el cruce de historia, periodismo y literatura visto a través de los ojos de Laura Restrepo, que es una escritora que yo recomiendo, para entender un poquito lo que está pasando en estos momentos con la violencia. Y ahora, cuando yo me acerco a Vázquez, es con esa intención de leer él, que está fuera del país desde hace tantos años, cómo lee los procesos de violencia que aquí se han gestado y se han hecho. La novela Los Informantes tiene que ver con la forma que de alguna manera sacaron a las personas que llegaban huyéndole a la guerra y eran señalados por pertenecer al nazismo, por ejemplo, cuando no lo eran necesariamente. O sea, había mucho segregación al respecto, y toda esa historia violenta me parece a mí que es importante reflexionar sobre ella, porque eso finalmente nosotros somos así. Finalmente nosotros vemos el mundo a través de las miradas que nos proponen otros, y eso nos inquieta particularmente. La llegada al tema es por allí, y la pregunta que a mí me surge básicamente tiene que ver con la relación entre historia y periodismo, que es la manera como a mí me gusta abordar la actualidad, la coyuntura. En la tesis de maestría yo hago una cosa que se llama el periodista como un historiador del tiempo presente, y esa forma de ver el periodismo a mí me inquieta desde la responsabilidad social, por supuesto que tiene, pero también de como dice o como decía Tomás Eloy Martínez, de los periodistas son los notarios de la sociedad. Entonces, esa forma de construir día a día historia, esa forma a veces tan esquizofrénica y también tan veloz con que se construye la historia, me interesa a mí en algún momento poner una pausa y reflexionar al respecto. Entonces, ese es como el recorrido que yo tengo para el ensayo que escribo, y ya, eso es todo. Bien, buenas noches. La prehistoria de este ensayo se remonta a una fecha exacta. Yo tenía 12 años cuando hice un descubrimiento asombroso, que la vocación de todo ser humano es la felicidad. Y eso lo descubrí a través de un libro.
era muy chico, unos pocos meses antes, de una mujer que solía llevar regalos a mi casa en diciembre. Nos dijo un día a mis hermanos y a mí, nos dijo, les traigo los regalos en una caja de cartón, y mis hermanos se abalanzaron y entraron y saquearon la caja de regalos, y al final me dijeron, ahí tiene el resto. Pues temiendo lo peor, me acerqué a la caja de cartón y al fondo había una cantidad de maquinitas de moler especias y además hierbas, unas 5 o 6 maquinillas, y me parecieron asombrosas las maquinitas y me las guardé. Pero lo segundo que me impactó es que adentro de la caja de cartón salió un perfume. Yo trataría 30 años sin saber que el nombre de ese perfume era Volcán de Amor. Era evidentemente un perfume de mujer. Y al fondo había un libro. Cuando yo tomé el libro, trabajosamente, porque me había guardado las maquinitas aquí en la camiseta, allí las tenía, saqué trabajosamente el libro y descubrí que era desde el fondo del libro que venía el perfume de mujer. Yo me fui con mis regalos, eso fue como a las 10 de la mañana, dejé las maquinillas sobre la cama, me acosté y leí de corrido desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde del otro día, cuando mi madre, un poco preocupada porque yo no había almorzado, ni comido, ni desayunado, ni almorzado, tocó insistentemente la puerta de mi cuarto y ¿a usted qué le pasa? Ella no sabía lo que me acababa de pasar. A las 4 de la tarde yo regresé de ese libro como alguien que viene de las profundidades del mar, con dos sentimientos. Uno era el de una orfandad increíble. Desde ahí detesto los finales de los libros porque siempre lo dejan huérfano a uno, con una sensación de que ha perdido algo increíblemente grande. Y salí de ese libro, y para mayor tragedia, cuando abrí la puerta de mi cuarto, al fondo de mi casa, mi madre había encendido el televisor y había 4 personajes tocando música, y la música que estaban tocando era igualmente prodigiosa. Era un cuarteto de músicos gitanos cantando cante jondo, y yo no pude creer. Inmediatamente se me fracturó algo en el cerebro, una cosa rarísima, porque yo dije, ¿cómo es posible que en la televisión estén cantando 4 cantadores de cante jondo, 4 gitanos estén cantando, y yo acabo de leer un libro que cuenta la historia de una familia durante más de 100 años, y esa familia había sido escrita, cifrada en un pergamino por un gitano llamado Melquíades. Por supuesto, ese libro era 100 años de soledad. Y yo allí, recostado a la puerta de mi cuarto, yo me puse a llorar. Y yo dije, yo quiero ser como ese señor que escribió ese libro y que me produjo esto que yo estoy sintiendo ahora, es decir, esta inmensa felicidad que yo acabo de sentir. Yo quiero ser escritor, lo decidí ese día. Y después dije, no, pues para ser escritor hay que conocer muchas cosas, y bueno, comenzó un trayecto larguísimo que aún no termina. Entonces digo que tiene esa prehistoria. ¿Por qué? Porque la pregunta que yo me vengo formulando desde entonces es una: ¿qué es lo que hizo García Márquez para escribir un libro inolvidable? Y sigue siendo la misma pregunta: ¿qué hace que un libro sea inolvidable? Lo mismo que nos pasa cuando nos enamoramos. ¿Qué es lo que hace que uno se meta tanto en un cuento, en una película, frente a otra persona, que la convierte en inolvidable? Detrás de ello se esconde algún secreto prodigioso que domina algún autor. Y yo dije, voy a intentar en el resto de mi vida desentrañar esa pregunta. García Márquez, no sé si lo saben, pero García Márquez es músico y cantó durante muchos años vallenato, no lo hacía desafinado. Luego llegó a afirmar que de 100 años de soledad era un vallenato de 1000 páginas. García Márquez escribió libros de teatro, bueno, un libro de teatro no muy afortunado, de arriba de amor contra un hombre sentado, creo que se llama así. Escribió, por supuesto, todas las novelas, todos los cuentos del mundo. En el cuento no le fue muy bien, además escribió guión cinematográfico, tampoco le fue muy bien, también escribió libretos. Entonces yo dije, qué bueno ser como ese señor. Pero no podía ser cantante vallenato, pues no me decidí por ahí, aunque estudié música. Dije, la novela, pues ese señor es incomparable. Entonces dije, ¿dónde es flojito él? Y decidí de alguna manera hacer cuento, un poco peleando contra García Márquez. Es una cosa curiosa que lo he venido a conocer después de muchos años. Pero algo sí no había hecho García Márquez: escribir ensayos.
no ha trazado el primer ensayo literario de su vida. Y una vez yo dije, qué bueno intentar responder a esta pregunta, o desde el cuento, desde la novela, desde la música, pero en el ensayo me gustaría alguna vez comenzar a escribir libros de ensayo sobre García Márquez. La pregunta siempre ha sido la misma: ¿cómo hizo Gabo para hacer de un libro inolvidable? Y escogí 100 años de soledad por ser el libro que más me impactó, por supuesto, en esa adolescencia tierna. No significa que los otros libros no me hayan producido, los otros libros de él no me hayan producido iguales impactos, pero este libro tiene pues la magia que tiene creo que pocos libros que se han producido en el mundo. La construcción de una historia perfecta, la cantidad de trucos novelísticos, de literatura, de ficción que tiene García Márquez. El ensayo que escribí sobre lectura e imaginación en 100 años de soledad indaga dos cosas. Uno, cómo se vuelve inolvidable, pero cuál es la estrategia que él construye para volverlo inolvidable. Entonces digo que García Márquez retoma dos conceptos de tiempo. El tiempo lineal, ese tiempo que todos creemos, en el que corre nuestra vida, pero hay otro tiempo un poco más misterioso, como el que corre cuando conversamos, porque uno salta de un tema a otro, va, se devuelve, habla del futuro, habla del pasado, y 100 años de soledad comienza así, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento. El coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre, etcétera, ¿no? Y así se va adentrando, y lo que Gabo hace en el primer párrafo es poner patas arriba la manera de narrar. En un párrafo, la manera de narrar, construye una forma lineal de tiempo y luego una forma circular de tiempo que al mismo tiempo se va abriendo en una especie de espiral. Eso es una locura. Lo que ocurre, digamos, como cuando uno conversa, uno comienza hablando del tema Y y termina en el A y yo no sé qué, salta al Z, a la Z. Entonces a mí me pareció muy interesante poder descubrir las formas del tiempo de 100 años de soledad, pero descubrí una que fue la que más me interesó. Es que García Márquez, donde le da la vuelta de tuerca al libro, es el último capítulo, en una forma de tiempo que se llama el instante. Yo creo que todos recordamos profundamente los instantes, esos instantes iluminadores que nos han arrobado, que nos han transformado la vida. ¿Cuál es ese instante, digamos, que simbólicamente te transformó tu vida? Hay alguien que mira, el día en que me enamoré, o el día en que descubrí cuál era mi vocación, o no sé, el día en que me dejaron, el día que me pegaron la primera jornada, no sé, cualquiera de esos instantes. Y García Márquez cifra en un solo instante, contenido en el último capítulo de ese libro, cifra la significación total del libro. Y curiosamente es el instante en que el último de los Buendía, el último de la saga de 7 generaciones de los Buendía, se sienta a leer un libro que ha sido escrito en clave y lo comienza a descifrar y descubre que ese libro que está escrito ahí en clave es la historia de su propia familia 100 años antes. Y en el mismo instante en que él comienza a revelar ese libro, comienza a revelársele, en ese mismo instante el libro completo de 100 años de soledad se le revela a uno. Y eso que me había producido 100 años de soledad, ese impacto, yo creo que está contenido en la capacidad de García Márquez de sintetizar en ese instante, cuando Aureliano Babilonia descifra 100 años de soledad, y en que al mismo tiempo uno descifra el libro 100 años de soledad, ese instante yo dije, es el fundamento de esa obra. Pues en eso presenta el ensayo. Digo que no, ¿por qué elegí la forma del ensayo? Pues porque me siento cómodo en una forma que García Márquez no ha trabajado mucho, que igual me siento cómodo escribiendo. Los temas, ahí están todos los temas que por lo menos a mí me han impactado fuertemente. El tema de la memoria, cómo se construye recuerdo y cómo se construye memoria. El tema de la historia, que es eso de hablar de nuestra historia. Las formas de leer y las formas de producir belleza. No creo que sean otras preguntas ni las indagaciones que hago aquí. Muchas gracias. Profesor Bautista, ¿está agregado algo más? ¿Alguno de los asistentes? Si alguien del público tiene preguntas, entonces nos va a su disposición. Quiero agradecer enormemente la presencia, su meditación en torno a los temas, en torno al ejercicio mismo del ensayo.
Y si alguien del público quiere intervenir, bienvenido sea. Así por no puedo omitirlo, arriba encontrarán el libro, está para la venta junto con miércoles 13, allí Carmen estará informándoles sobre el precio y cómo pueden conseguir y este pues también que pueden conseguirlo juntos. Bien, muchísimas gracias por su asistencia, a ustedes por su tiempo, por sus palabras y espero pues que cierta mirada los toque y tengan una relación grata con el libro, con los ensayos allí incluidos. Muchísimas gracias.